Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y como lo prometido es deuda, vamos a continuar aprendiendo cada día un poco más con diferentes temas que nos corresponden aprender en lo que es el octavo básico. ¿Ok? Desde nuestro colegio, que es el Colegio San Francisco de Asís de San Bernardo, en el área de ciencias, con mi persona, que soy su profesora de ciencias, María Fuentes. Vamos a comenzar a hablar sobre un tema que es la energía y los circuitos. La energía y los circuitos. Es importante saber esto ya que constantemente estamos rodeados de energía y en general toda la luz que utilizamos, la electricidad, está sustentada o está integrada a unos circuitos. Ahora vamos a conocer todos esos conceptos. Muy bien. Primero, podríamos preguntarnos y pensar, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro objetivo durante este video? Principalmente analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo en relación con la energía eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia eléctrica. Así que vamos a comenzar. Muy bien, entonces, podríamos preguntarnos principalmente qué es la electricidad. Y para ello tenemos acá la respuesta. La electricidad es una propiedad física manifestada a través de la atracción o del rechazo que ejercen entre sí las distintas partes de la materia. Bien, cabe preguntarse entonces qué es la electricidad. Si vamos a hablar de energía de circuitos, cabe preguntarse qué es la electricidad. Y la electricidad tiene que ver con estas dos figuritas que tenemos acá, negativo, positivo, electrón, positrón o protón. Y resulta que el origen de la propiedad de la electricidad tiene mucho que ver con la presencia de estos dos señores. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos señores nosotros sabemos que cargas iguales se repelen y que cargas diferentes se atraen. Cuando hay ese tipo de interacciones vamos a generar un tipo de estática, un tipo de atracción y va a generar una especie de electricidad. ¿Cómo podemos verlo? Vamos a verlos en algunos ejemplos a continuación. Primero, la electricidad estática. ¿Qué es esto? Como podemos ver acá, nosotros siempre, o nos ha pasado en la mayoría de los casos, que pasamos frente al televisor o pasamos frente, no sé, a una cortina o al lado de alguna persona que de alguna manera está cargada, ya sea tanto de protones como de electrones, en general estamos cargados de electrones, y sentimos que los vellos de la piel se erizan. Como podemos ver aquí las niñas, al alejarse del sofá, tienden como a levantarse los cabellos. Esto es la estática. Ahora, o electricidad estática. Existen tres formas de electrización, ¿okay?, que generan esta estática. Primero, por frotamiento, por ejemplo, cuando cepillamos un cabello, esa interacción que hay entre el peine y nuestro cabello va a generar una carga de electrones al peine y va a generar una especie de estática por contacto y por inducción. Como podemos ver aquí, esta es por frotamiento. Si frotamos un globo, y lo pueden hacer como experimento en su casa, con una lana, en general preferiblemente con una lana, porque no toda la materia o no todos los materiales generan cargas eléctricas, lo pueden hacer y ver que de alguna manera es atraído y a su vez repelido también por el globo. Lo otro que podríamos preguntarnos es, wow, ¿qué es esto? ¿Es un rayo? Un rayo. Y el rayo que acompaña a las tormentas eléctricas es electricidad. A esta electricidad
se denotan o lo evaluamos con una unidad de medida, así como la masa tiene su unidad de medida, que son los kilogramos, así como las distancias tienen su unidad de medida, que son las longitudes, las millas, los metros, los kilómetros, y el volumen tiene sus unidades de medida, que son mililitros, centilitros, centímetros cúbicos. La electricidad tiene varias unidades, pero en general se habla de voltaje. Y el voltaje se denota con esta letra, con la letra B chica, o B de vaca, con la B que escribimos la palabra vaca. Ahora, ¿por dónde viaja la electricidad? Nosotros sabemos que para trasladar la electricidad de un lugar a otro vamos a necesitar un medio. Existen diferentes medios que pueden transmitir esta electricidad y en general son metales. Metales, y dentro de ellos también se encuentra el agua. Tenemos el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, el tantalio y el agua. Profe, pero ¿por qué en general se utiliza el cobre en vez del oro, la plata, el aluminio y todos los demás? Bueno, todos estos son metales y todos son medios por los cuales la electricidad se puede transportar. Sin embargo, uno de los más económicos y en mayor cantidad que se encuentran es el cobre. Por ese motivo, los cables de electricidad, la mayoría son de cobre y aluminio. ¿Ok? Ahora bien, así como también existen los que permiten viajar la electricidad, también existen unos que no permiten que viaje la electricidad de ninguna manera. Por ejemplo, la madera, el vidrio, el aire, el corcho, la cerámica, los guantes de hule o el hule como tal, la goma. Por eso es que las personas que trabajan con estos materiales de electricidad siempre van a utilizar trajes de goma, o algún tipo de aislante que no permita que pase la corriente para ellos poder manipular y trabajar e instalar el tema de la energía o de la electricidad. ¿Okay? Ahora bien, como podemos ver aquí, de esta manera, como les dije, hay unos que permiten pasar la electricidad y otros no. Es por este motivo que los cables en general están recubiertos, o el cable es todo la combinación de el aislante con el metal que permite esta conducción o este viaje de la energía o de la electricidad. ¿Okay? Alma conductora es va a ser, en este caso vemos aquí, lo que tenemos es cobre. Y un aislante es una cubierta, ya sea de hule o de plástico, que va a recubrir ese cobre para impedir que la energía pase o que podamos tocar el cable y que nos vaya a generar electricidad, ya que nosotros como seres humanos también somos conductores de esa electricidad, ya que estamos compuestos de una mayoría de porcentaje en nuestro organismo por agua. Ahora bien, dijimos que vamos a hablar de la intensidad eléctrica, de los circuitos, de la potencia eléctrica y algunos otros conceptos. Ahora, intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica se mide en amperes y se denota con la letra A. Su fórmula es esta que tenemos acá, I es igual a Q dividido en T, donde I significa intensidad, Q significa cantidad de carga medida en Coulomb, y Coulomb es la unidad de medida que se utiliza para la cantidad de carga que tenemos. ¿Okay? Así es una unidad o una medida que se utiliza en estos casos. Ahora, el tiempo o la T significa el tiempo medido en segundos. ¿Y qué es la intensidad eléctrica? Es como la capacidad. La intensidad eléctrica tiene que ver como la afluencia. Si lo comparamos con el tráfico que hay en una autopista, podríamos decir que mientras mayor tráfico de autos hay, más intenso es el tráfico. De esta misma forma funciona la intensidad eléctrica. Ahora vamos a ver otra cosita. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar o vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con intensidad eléctrica. Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de las corrientes eléctricas que circulan a través de un conductor. Un conductor es el alma o el cable que permite
pasar la energía. Ellos saben que a través de él circula una carga de 0,9 coulomb cada 2 segundos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es determinar datos. Mis datos son, tengo 0.9 C, que son la carga eléctrica, y tengo el tiempo, que son 2 segundos. ¿Qué voy a hacer? Como necesito la intensidad, voy a buscar mi fórmula y voy a sustituir los valores. Donde está Q, voy a colocar el valor de la carga eléctrica, que es Q. Y en donde está T, voy a colocar el valor del tiempo. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos valores. Nos quedaría de esta manera. Y si dividimos 0.9 dividido en 2, nos va a dar 0.45 coulomb por segundo. Y esto es la intensidad eléctrica o la afluencia de electricidad dentro de nuestro conductor. Ahora bien, vamos a continuar. Nosotros sabemos que utilizamos muchos artefactos dentro de nuestro hogar que necesitan electricidad para poder funcionar. Y muestra de ello todos estos ejemplos que tenemos acá, el ventilador, el televisor, tenemos acá una energía eólica que es lo que nos ayuda a producir electricidad, un soldador que necesita electricidad para moverse, un auto que necesita electricidad para poder encender y moverse, y así sucesivamente muchas otras cosas. Para hacer los trabajos de reparaciones de las avenidas, entre otras cosas. Ahora bien, vamos a continuar conociendo un poquito más acerca de los circuitos y la energía o la electricidad. Dentro de los conceptos que comentamos que íbamos a hablar era sobre la potencia eléctrica. ¿Okay? ¿Qué tan potente es esta electricidad? Esto es una unidad también o una medida de la electricidad y se mide en watts. Watts. 500, por ejemplo. Hay focos que utilizamos o ampolletas que utilizamos para encender o para iluminar nuestra casa. Y estas ampolletas son que si por ejemplo de 5 watts, de 2 watts, de 20 watts, etc. Y esto lo que quiere decir es la capacidad o la cantidad de energía eléctrica o la potencia eléctrica que necesito para poder encender ese foco. ¿Ok? ¿Qué tantos watts o qué tanta cantidad de energía o qué tan fuerte debe ser esa electricidad para que yo pueda encender este foco? Y por ende hay muchos que nos ayudan a ahorrar energía, es decir, a ahorrar 2 watts. Y que este se denota con la letra W. Ahora bien, cuando hablamos de potencia, la potencia eléctrica podemos calcularla al igual que la intensidad. Y esta está relacionada con la intensidad eléctrica y el voltaje o la variación del voltaje. Esta figurita que está aquí, I significa intensidad y delta V. Ese triángulo significa delta y V. Delta V o variación de voltaje. Si no tengo variación de voltaje, puedo utilizar voltaje, lo que tenga. Esta potencia, como dijimos, se mide en watts y se denota con la letra W. Y podemos relacionar lo que es la intensidad eléctrica con la potencia dividida en 2 watts. ¿Ok? Ahora, la energía podemos calcularla calculando o obteniendo o teniendo en cuenta la potencia, que con la letra P, y lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y de esta manera vamos a obtener los datos de energía. Estas son fórmulas que vamos a utilizar más adelante en el reforzamiento o resolución de ejercicios de circuitos eléctricos. Ahora, esta potencia se mide en kilowatts por hora, ¿ok? Kilowatts por hora, es decir, o la energía se mide en kilowatts por hora. Quiere decir esto que es la cantidad de kilowatts que voy a consumir por cada hora. Eso es lo que en realidad es nuestra energía, o de esta manera se denota la energía. Ahora bien, hablando de circuitos o del camino eléctrico que debe o por dónde o cómo se debe transmitir
esta electricidad. Tenemos circuitos. Los circuitos son esos caminos eléctricos por donde circula la electricidad, o las avenidas, podemos decir que son las avenidas, o el recorrido que debe llevar. ¿Ok? Pero resulta que, ¿qué es esto? ¿O qué es un circuito? Un circuito es un dispositivo donde tenemos una fuente de energía, tenemos un interruptor, podemos tener interruptor o no tener interruptor. ¿Ok? Puede ser un circuito abierto, puede ser un circuito cerrado, lo vamos a ver más adelante en nuestro siguiente apartado. Acá solamente estamos aplicando o aclarando algunos conceptos y luego los vamos a profundizar en nuestro siguiente video. Ahora bien, esos circuitos deben tener una fuente de energía, en este caso es la batería. Como podemos ver, la batería tiene 1.5 voltios. Es su intensidad, 1.5 voltios. Tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo es el de los electrones. Los electrones entran, se transforman y van viajando. Los que van a viajar a través de ese circuito son los electrones, son los que van a hacer que se produzca esta energía. Ahora bien, tenemos un lado positivo y un lado negativo. Tenemos una lamparita, en este caso es un foco que se va a iluminar o va a encender al momento de que la energía pase a través de él. Y todo lo demás que esto que está alrededor, que es negro, es los cables o el medio por donde está circulando esa energía. Tenemos un interruptor que es el que va a hacer encender o apagar. Como podemos ver en el lado derecho, tenemos un circuito o un esquema eléctrico. El esquema es una especie de representación específica y representación a nivel mundial de cómo representar un circuito. Ya vamos a ver más adelante los símbolos que necesitamos para establecer algunos puntos específicos dentro del circuito. Como podemos ver, donde está la batería en el lado izquierdo y donde está la batería en el lado derecho, hay un símbolo que parece una T o dos T, una T más larga y una T más corta, inversas, uno positivo, uno negativo. Tenemos la flechita que nos indica el sentido hacia dónde va a ir la corriente, y donde dice llave, allí debe ir el interruptor, o ahí es donde está el interruptor. Cuando la llave o el interruptor está apagado, quiere decir que el foco no va a encender, y por ende quiere decir que nuestro circuito está de esta manera. Como podemos ver allí, no está en contacto, donde dice llave, no está en contacto con la otra línea negra, quiere decir que está desconectado. Y por ende la lamparita no va a encender. Ahora, si el esquema eléctrico nos señala que esto está todo lineal, quiere decir que el interruptor está encendido y va a formar un puente por donde va a pasar la electricidad y la lamparita va a encender. Y esto es lo que es un circuito eléctrico. Ahora vamos a ver un poco los símbolos eléctricos o los símbolos que utilizamos en un circuito eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos y vamos a repetir algunos, pero los que más se van a utilizar. La pila o la fuente de energía se va a denotar, como les dije, como dos T que se encuentran, una más grande y una más corta. Una representa la más grande, el lado positivo, y la parte más corta el lado negativo. La bombilla en general, o el foco, o la fuente o lo que se va a iluminar, se va a denotar con un círculo y una X. El interruptor puede estar, como lo podemos ver aquí, puede estar abierto o cerrado. Ya les voy a mostrar cómo va a quedar cerrado. Esto que significa la línea negra simplemente va a ser nuestro conductor. Y tenemos lo que es el pulsador, o podríamos decir que es como una especie de interruptor también. Y esto sí es que tenemos un motor por donde va a pasar la energía y debe encender, en el caso de un motor chiquito, para hacer que gire un ventilador o un soplador. Y acá tenemos un poquito más de lo que es la simbología. Como podemos ver aquí arriba a la derecha dice interruptor, y tenemos interruptor abierto, interruptor cerrado. Esto quiere decir que por uno va a pasar la corriente y por el otro, cuando está abierto, no va a pasar. ¿Okay? Tenemos los amperímetros, si tenemos un voltímetro, va a estar denotado con la letra B. En un circuito podemos colocar todas las cosas necesarias dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con todas estas simbologías.
Ahora bien, acá tenemos otro ejemplo de un circuito. Hay dos tipos de circuitos, circuitos en serie y circuitos paralelos. El circuito en serie quiere decir que uno está seguido del otro. Como podemos ver aquí, tenemos nuestra batería, un camino, en este caso no tenemos interruptor, quiere decir que encienden constante las bombillas y al dejar de conectar el conductor con la fuente de energía, en este caso la batería, él simplemente va a cambiar. Ahora bien, y podemos ver nuestro esquema sencillo y conciso. Y acá tenemos unas fórmulas para calcular la resistencia equivalente de un circuito. Para calcular la resistencia equivalente de un circuito, vamos a utilizar esta fórmula. Dice, resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Quién va a ser R1 o R2 o R3? La cantidad de bombillas o focos que tengamos nosotros dentro de nuestro circuito. En este caso tenemos 2, por eso coloqué R1 más R2, ¿ok? O más Rn, y Rn significa la cantidad de resistencia que tengamos, n números. Si tengo 7 va a ser R1 más R2 más R3 más R4 más R5 hasta llegar a 9, y eso va a ser nuestra resistencia equivalente. Por ejemplo, vamos a ver acá, dibuja un esquema que represente la conexión en serie de dispositivos en un circuito cuyas resistencias son, me está diciendo que tengo R1 7, R2 4 y R3 3. Luego calcula la resistencia del circuito. Quiere decir que tengo 3 resistencias. Y si yo voy a dibujar un circuito con 3 resistencias, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá tenemos. Nuestro circuito tiene una fuente de energía, tiene un interruptor que está encendido por donde está pasando energía, y tengo 3 resistencias. Como lo vimos, esas montañitas rojas significa que ahí tengo resistencias. Como lo vimos en la parte anterior, dentro de los símbolos había una parte que decía resistencia y se denotan con estos símbolos. Colocamos este simbolito y ahí vamos a saber que tengo las resistencias. Y ya que tengo mi circuito dibujado, vamos a calcular. Quedamos que la resistencia equivalente iba a ser igual a la cantidad de R's que tuviera o a la cantidad de resistencias que tuviera. Como tengo R1, R2 y R3, simplemente va a ser la sumatoria de estas resistencias. Ahora, vamos a sustituir. R1 vale 7, R2 vale 4 y R3 vale 3. Sumamos y eso nos da un valor de 14. Ese símbolo significa ohmios, ¿ok? Y eso es la resistencia equivalente de nuestro circuito. Quiere decir que nuestro circuito puede soportar esa cantidad de ohmios dentro de él. Ahora vamos a hablar del circuito o del siguiente circuito, que es el circuito paralelo, ¿ok? Este es el circuito en serie, están uno al lado del otro, o las resistencias están uno al lado del otro. Y ahora vamos a hablar del circuito en paralelo. Y acá tenemos circuito paralelo. Como podemos ver, igual tenemos una fuente de energía, un interruptor y tenemos los mismos 3 focos o las mismas 3 resistencias, pero no están una al lado del otro. O sí están al lado, pero de forma paralela. ¿Ok? Como podemos ver, tenemos 2 líneas, una de color rojo y una de color negro, por donde va a ir la corriente, de donde va a entrar la corriente hacia el generador de energía, en este caso la pila o la batería, y por el otro por donde va a salir. ¿Ok? Y tenemos que esta pila es de 110 voltios. Y para calcular nuestra resistencia equivalente, en este caso va a ser la sumatoria, pero va a ir dividido también entre 1, como lo podemos ver aquí. ¿Ok? Va a ser 1 dividido en la resistencia equivalente. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 1 entre lo que vale R1, 1 entre lo que vale R2 o la resistencia 2, más 1 dividido entre R3 y así sucesivamente. Luego lo vamos a sumar y vamos a obtener nuestro resultado, pero los ejercicios lo vamos a hacer en nuestro siguiente video. Y acá podemos ver la representación de nuestras resistencias de nuestro circuito, pero con los símbolos que corresponden. Y acá tenemos R1, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en lo que es un circuito paralelo. ¿Ok? Ahora, un repaso de las fórmulas. Tenemos resistencia equivalente, R1 más R2 más R3. Resistencia equivalente, esto es para circuitos en serie.
Para nuestros circuitos paralelos tenemos esta formulita que está acá, resistencia equivalente o 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente. Lo tenemos acá de manera más explícita. Tenemos la fórmula para intensidad de corriente y nuestra actividad va a ser la siguiente. Tenemos acá un circuito en paralelo y un circuito en serie. Tenemos la variación de voltios, tenemos la variación de ohmio, lo que vale R1, R2 y R3. Y lo que van a hacer ustedes es encontrar la resistencia equivalente para cada caso, utilizando las fórmulas de resistencia equivalente. Si no lograron hacerlo, lo vamos a resolver de igual forma dentro de nuestras clases virtuales o dentro del siguiente video.